nada, buenas tardes a todos. Vandelvira nos sigue reuniendo en este excelente marco. Vamos a por la tercera conferencia. Y ya sabemos que dice el refrán que no hay tercero malo, ¿o no? Eso es el quinto, creo recordar, ¿no? Eso es el quinto. Pero vamos, da lo mismo. También se dice que la tercera va a la vencida. Tampoco es verdad, porque nos quedan todavía dos maravillosas incursiones en el mundo de Vandelvira. Pero bueno, el caso es que el propio Vandelvira, que ya sabéis que nos tiene abducidos, no solo al grupo, sino a todos quienes lo siguen, pues no ha guiñado un ojo desde su sueño de siglos y se nos ha mostrado eufórico al saber que hoy aquí, en esta sala rodeada de esos magníficos paneles, obra de nuestro amigo Juan, se va a hablar de su obra, se va a glosar, pero relacionándolo con un grande de la poesía, de la literatura, de la historia de nuestro país. Hablamos, claro, de Antonio Machado, como habremos imaginado al ver el título de la conferencia. Y de esa conversación, de ese diálogo entre torre y verso, bóveda y donaires, portada, proverbio y cantares, de esa conversación, digo, se va a encargar nuestro invitado de esta tarde, Antonio Alcalá, que en ocasiones firma sus aportaciones virtuales, digamos, en las redes, que eso queda así muy moderno en las redes, con un segundo apellido que tiene en Jaén hondo a raíces, a plomo, que es Venceslada. Obviamente lo conocemos todos, pero bueno, para quien no esté al loro, como dicen en las juventudes, y repetimos los viajunos, que ya tenemos no una edad sino dos, pues el apellido de su abuelo, lógicamente, que os sonará, lo de Alcalá Venceslada. Pero bueno, no estamos aquí para calibrar su árbol genealógico, aunque sería harto interesante, sino para adentrarnos con él en esa senda que, lo confieso, nos ha dejado muy sorprendidos, o como decía el chiste, sorpresos. Aunar en una charla a Vandelvira y a Machado, desde luego es digno de glosa, de mención, y nos llena de orgullo y satisfacción, eméritas palabras, acoger bajo nuestro auspicio a estas dos figuras que son Antonio Machado, Vandelvira y la tercera parte, Antonio Alcalá. Pues bien, con permiso de Vandelvira, a quien tanto estamos dedicando, creo que Machado, que va a ser otro protagonista, merece asimismo un pequeño ayuchoncillo de recuerdo, de cariño, de aprecio. Sí, como el que nos daba nuestra abuela cuando íbamos a verla. Ese cachetillo, ese pellizquito mofletero con el que nos demostraban lo mucho que nos querían, lo mucho que importábamos. Pues lo mismo va a pasar con Machado. Porque Machado tiene un elevado tanto por ciento de acciones en este negocio que estamos hoy manejando. Y lo hacemos también recordando a otro grande, para mí, y supongo que para Antonio también, que fue Alfonso Sancho, que alguna pista nos fue dejando con esto de Machado. Tanto Antonio como yo mismo, incluso supongo que muchos de vosotros, navegamos, por decirlo de algún modo, durante más de un año con él, empujados por su afán de dejarnos la literatura tan a flor de piel que casi podíamos vernos a su través, bien vestidos de verso, atildados de buena prosa o disfrazados de poema. Eso de disfrazados de poema, siempre que hilvano alguna frase de este tipo, me lleva siempre a aquella afirmación que hacía Gil de Viedma, poeta muy reconocido, que decía que siempre quiso ser poeta, pero en el fondo lo que quería era ser poema. Bueno, pues en esa estamos. Alfonso Sancho nos inyectó a Machado en vena y hoy Antonio Alcalá nos va a hacer una completa analítica de esa sangre que compartimos en un momento. Él, Antonio, escritor, docente, doctor en eso tan etéreo y tan, sin embargo, cercano como es la literatura, nos va a acompañar por sendas de Castilla, por las mismas, por las que tiempo ha otro Antonio, Machado, dejó su huella, su verso y su aliento, nunca mejor dicho. Y en ese camino, quizá, quién sabe, el propio Vandelvira se nos aparecerá con sus planos de trazas en la mano, señalando tal o cual poblado, un puente, acaso una recoleta ermita, o el arco que sustenta la portada señorial del hogar de un noble del lugar. Reconozco que al leer el título de la conferencia de hoy me recorrió un escalofrío, o sea, no solamente me quedé sorpreso, sino que me pasó algo más. Un calambre de esos que no te sabes calmar ni con el fluoroprofene ese que anuncian en la tele. Ni en el más intrincado, escondido, enmarañado de mis pensamientos fui capaz de adivinar a qué podría referirse Antonio en su disertación. Preguntéle, como decían los clásicos, mas fue evasiva su respuesta y citóme, de nuevo el antañón lenguaje, para hoy, momento justo en el que desvelar el secreto. Bueno, pues juntos hoy resolveremos el misterio.
Vandelvira y Machado, unidos por maese Antonio Alcalá, ante nuestros ojos, nuestros oídos y nuestros corazones. Y pellizcaros si queréis, pero no estamos dormidos. Este no es otro de los sueños de Vandelvira. Estamos en esa realidad que a veces nos es ajena, pero que hoy respira a nuestro lado. Retomo una frase de Azorín que el propio Antonio cita: vivir es ver volver. Interesante. Y hoy volvemos, vivimos, pero no con la rémora de repasar lo ya trillado, sino de agitar con la mano, con la pluma, el cestillo de las bolas del tiempo e ir sacando alguna que otra para enfrentarla y jugar con ella. Personajes y obras se unirán así en conjunciones que nunca habíamos imaginado antes. ¿Jugamos? Pues claro. Antonio está impaciente por empezar. Ya lo comenta en uno de sus textos: la vida no se deja atrapar, aunque la tratemos de encerrar en la jaula de las páginas, en los renglones donde la escribimos, donde la versificamos, donde la hacemos nuestra siendo de otros, siendo de todos. Aún así, sigue diciendo, escribir es un acto de amor, o algo vano y sin valor. Lo firmo. Ya termino, pero antes, por supuesto, certifiquemos esos actos amorosos de Antonio, su obra, sus novelas, sus ensayos pedagógicos, sus artículos de prensa, sus cuentos, sus charlas y todo ese bagaje con el que llega ante Vandelvira y ante Machado para contarnos su reencuentro, su encuentro en este caso. Sería largo el listado, pero recordemos su Educar para el trabajo, sentencia que bien podría figurar en todos los pórticos educativos, o su Escalera de sinvergüenza, en cuyos peldaños sospecho que podríamos colocar a más de uno sin rubor. Un definitorio España no perdona, otro de sus títulos, nos llevaría a discusiones en las que diseccionar el alma que nos hace ser como somos, a los españoles. Y nos queda ese Charlie, entre comillas, a quien él le suele contar sus cuitas en un ejercicio de disociación de lo más literario. Su incursión en lo que algunos llaman género menor, como son los relatos cortos, los cuentos, nos trajo hace apenas un suspiro sus cuentos para ti, ilustrados por nuestro amigo Juan, ilustrador, creador, dibujante, maestro de todos los paneles que tenemos alrededor. Repito que el listado sería muy largo, pero el tiempo se acaba y no quiero terminar estas palabras sin pedirle perdón a Antonio. ¿Y eso por qué? Pues porque él dice que él no da conferencias. Él dio clase, da, y sobre todo imparte, da, regala fervorines. Ajá, ahí. Pues emplazados nos tiene, Antonio. Danos un fervorín de los tuyos. Por cierto, curiosa palabra, que no habla de esas cosas, supongo, porque no tengo muy claro qué significa, pero supongo que será esas cosas a las que de verdad tenemos cierto aprecio, cierto cariño, de las cuales nos hacemos interiormente y las damos a los demás. Lo de fervor quedaría, pues yo qué sé, casi académico, casi cursi, pero lo de fervorín, eso ya es harina de otra cosa. En fin, nos quedamos con tus fervorines, Machado, Vandelvira y Alfonso Sancho, todos y nosotros, esperamos que nos vayan en ellos y nos los ofrezca. Así que, amigos, amigas, nuestros sueños tienen hoy varios habitantes y Antonio nos los va a ir presentando. Todo es tuyo. Buenas tardes. Antes de... Dime. Que me tengo que acercar... Ay, perdón. No te preocupes. Vosotros podéis decir todo lo que queráis mientras hablo, me preguntáis, da igual, eso no hay problema, no hay problema. Digo que antes de perpetrar el fervorín, lo que quiero es dedicar estas palabras efectivamente a Alfonso Sancho. Alfonso Sancho Sáez, no Alfonso Sancho Martínez, que es su hijo, que el otro día hablando con él al hilo de lo que ahora yo, que me lo acerque más. Me lo acerco más. ¿Ahora mejor? Gracias, muchísimas gracias por ayudarme. Que el otro día hablaba con el hijo de don Alfonso Sancho, con Alfonso Sancho Rodríguez, perdón, he dicho Martínez Rodríguez, y le quería hacer una pregunta sobre algo que forma parte de lo que aquí quiero hablarle. Y me dijo, lo tuyo no es que sea valiente, es que eres un insensato y un temerario. Sí, sentado aquí, vaya a estar de pie viendo dos sillas aquí, por Dios, señora. No se preocupe, si el Real Madrid lo van a poner ahora. El Real Madrid jugando a las 7:30 y yo hablando aquí de Andrés de Vandelvira. Hay que tener fe, madre. Bueno, esto es una cosa reservado
Calla, que no había reconocido, como no estoy sin las gafas, que no te había conocido, Mercedes. No. Uch, que anda que el arte. Y yo, señora, siéntese, son amigos míos, como casi todos. Hoy no me ha dado tiempo a contaros quienes no me conocéis o a quien no reconozco o no me reconocéis. Mira, quiero en segundo lugar, por supuesto, señoras y señores, agradecer al Grupo Vandelvira este atraco que me han hecho, porque esto no fue una invitación, sino que estos dos caballeros me dijeron, ¿por qué no nos da una conferencia? Digo, yo no, ¿de qué? Dice, de Vandelvira. Digo, si no sé nada de Vandelvira. Dice, pero nos reímos, estamos entretenidos. Digo, hombre, pero una cosa es que nos riamos de lo que yo digo y otra cosa es que vamos a empezar a reírnos ya de mí. Esto ya a la edad ya uno me da un cierto apuro, es la verdad, os lo digo de corazón. Pero fue suya la iniciativa. Por supuesto, a Pedro también quiero agradecerle las palabras tan elogiosas, no sé si merecida o inmerecida, cierta o no cierta. Ahora sí te comentaré algo de lo que has dicho. Y por supuesto a Eduardo Latorre. Me he cruzado ahora mismo con un dibujante, no voy a decir aquí quién es, menos mal que tengo un testigo, porque si no dicen Alcalá, te la cuaja. No me la cuajo, es que la vida es así, es rica. Y me ha dicho que había venido a ver tus dibujos, que le han gustado muchísimo, pero él iba ya con prisa y ha sido un poco antes de que tú me encontrases por el camino. No me agrada, no me ha agradado, nunca he leído mis clases y solo he leído algún fervorín de estos porque tenía el tiempo muy tasado, me han dicho, tienes 15 minutos, entonces pues lo mides para no excederte. Yo voy a intentar a partir de ahora hablar menos de 40 minutos, voy a ver si soy capaz de hacerlo tranquilamente. Depende ya de lo que ustedes se muevan en la silla, si se mueven mucho recorto y hago una faena de aliño, le pego una estocada a Vandelvira y otra a Machado y se quedan los dos para que ha hecho un par de atunes en la plaza, vamos, es que no tengo problema. Pero claro, y luego además después de lo del tocho de Ramón Tamames, que dice, se presentó el presidente con el tocho, cualquiera viene aquí con el tocho a leerna. Vamos a ver, explico. Lo que voy a decirles tiene, digamos, tres partes. Una primera parte, que es una especie de exordio, en la que quiero explicar lo que Pedro se preguntaba, es decir, qué tiene que ver Machado con Vandelvira, porque efectivamente, y que Alfonso Sancho decía que no era valiente, sino temerario lo que yo estaba intentando. ¿Viene usted para acá? ¿Para dónde va? Aquí, pues siéntese usted aquí. Será por papeles, más tiene Hacienda. Será por papeles. Ahí está la cosa. Digo, lo primero va a ser un exordio, explicar un poquito qué sentido tiene esto. Lo segundo, voy a situar un poquito a Antonio Machado. De Vandelvira voy a hablar muy poco. Digo, pues porque aquí hay gente que sabe de Vandelvira y yo no sé. Para mí, Vandelvira, en estas palabras que quiero dirigirle, va a ser, digamos, un elemento estático, como la botella. Es decir, va a estar quieta, no se va a mover. Quien se mueve en torno a ella va a ser Machado, de quien yo voy a hablar. Y entonces habrá una tercera parte que será, digamos, la conclusión, la hipótesis que yo tengo. Y no sé si será una montaña que va a parir un ratón, que al final cuando diga, bueno, y con esto concluyo, va a decir, esto más tenía a mí 40 minutos sin vergüenza, ya me voy a ver el segundo tiempo del partido, pero acordándome de ti, de tu padre, de Alfonso Sancho, de Vandelvira, de todo. Y bueno, y de estos dos, que son los que me... Como vuelvo a repetir y lo digo, he dado unas pocas clases, 40 años, que si ustedes tienen alguna duda o algo no queda claro, a un gesto, con que sea un gesto, veo poco ahora ya sin gafas, ese es un problema de los últimos años, que necesito leer sin gafas, pero si levanto la cara no veo bien, pero me hacen un gesto y me preguntan o me paran sin más. Voy a intentar también seguir unos vericuetos o un camino casi policial, ¿no? Voy a formular una pregunta y voy a concluir con una hipótesis. Ha dicho Pedro que era para él un misterio. No es un misterio de lo que yo voy a hablar aquí exactamente, es un enigma. Es un enigma, porque, joder, con los papeles,
Bueno, no está mal. El otro día estuve en una boda y lo primero que hice fue, menos mal que tengo testigos, lo primero que hice fue romper el cinturón. Y los calzones se me caían. Digo, va a empezar bien la boda, estos no terminan casándose hoy. Cuando logro arreglar, antes de que empiece la misa, el cinturón, hice un gesto así con el gemelo, que por cierto me regaló esta señora, y se me rompió el gemelo. Con lo cual se me quedó la camisa así suelta de doble puño. Digo, estos no se casan hoy. Bueno, vamos a intentar seguir adelante. Voy a intentar hacer un camino, insisto, cuasi policial. Alfonso Sancho, efectivamente, a quien dedico estas palabras y que Pedro con tanto cariño ha tratado, fue profesor mío durante bastantes años. Yo propiamente, aunque alguna vez he dicho, no soy discípulo suyo, porque aquello no dio para tanto. Es verdad que me dio clase 4 años en distintos contextos de distintas asignaturas, incluso una vez lo lié para que nos diese clase de latín, porque mucha gente no sabe que él era licenciado en clásica, aunque siempre se dedicó a la literatura. Me dio clase en la Escuela Normal de Magisterio, me había dado años antes en el Instituto Virgen del Carmen y luego tuve la fortuna de poder hablar con él muchísimas veces en su despacho de literatura. Me sentaba allí y el buen hombre me atendía, me escuchaba. A él, insisto, dedico con cariño, con verdadero cariño, estas palabras. Decía Alfonso Sancho en algunas clases que él había oído, no he logrado encontrar dónde, no está escrito. Por eso el otro día ya in extremis llamé a su hijo y le dije, oye, ¿te suena a ti esto? Y dice, a mí me suena eso, pero yo no sé. A mí me da la sensación que eso fue una conversación que tuvo Alfonso Sancho con su amigo Domingo Indurain. Domingo Indurain, padre e hijo, eran catedráticos de literatura, uno de ellos en Zaragoza, pertenecían a la Real Academia, etcétera. Y le comentaban a Alfonso Sancho que era muy extraño que, habiendo vivido Machado en 3 ciudades tan preciosas como son Soria, Baeza y Segovia, no se hallaban en ellas referencias. En los poemas de Machado no había referencias a esas ciudades. Digamos, referencias reales, explícitas, concretas, a la hermosa arquitectura de palacios, iglesias, catedrales. Y decían los dos, tanto don Alfonso como Indurain, que eso no estaba estudiado. Cuando ellos me dijeron, háblanos de Vandelvira, pues yo dije, pasando por Baeza, estuvo Antonio Machado, voy a intentar ponerle solución a esta investigación. Es decir, ¿por qué Machado no escribe de esas 3 ciudades? ¿Por qué Machado es absolutamente incapaz de escribir sobre alguna de las obras de Vandelvira? A lo mejor a algunos de ustedes les parece, o de vosotros, les parece muy traído por los pelos, pero mi mujer, que es muy precavida, ha traído un albornoz por si al final me quieren tirar a la fuente del Pato, pero pues no, y luego va a haber cerveza chorreando, ¿no? Es decir, que vamos a procurar hacer las cosas, si eso, ustedes se van tranquilamente, que no me... Por tanto, mi investigación es una investigación bastante parcial. Me consta que Domingo Indurain, el hijo, estudió no exactamente esta pregunta, pero sí hablaba como de palabras clave. Hablaba él en Soledad de Galería y otros poemas, tiene un libro. Yo he estado mirando, me quedé sorprendido cuando ellos me dijeron, danos esto, y lo acepté, ¿no? Porque uno no tiene cabeza, efectivamente. Y entonces miré cuántos libros tengo de Machado en mi casa, me quedé sorprendido yo mismo. Los tengo catalogados, los fui buscando, Machado, en mi base de datos, y luego vi que tenía este libro, que es el más antiguo que tengo, que es una verdadera joya, porque son las poesías completas de Antonio Machado, con un prólogo que para quienes pues no saben, pues no tiene por qué ser, pero es de Dionisio Ridruejo. A lo mejor algunos de ustedes ni siquiera saben quién es, pero fue lo primero que se escribió de Antonio Machado una vez terminada la guerra. Y en este libro Dionisio Ridruejo hizo algo que muy curiosamente en este prólogo ha reclamado el último libro que yo conozco que se haya editado sobre Machado, que es este. Se ha editado en estos meses, hace un par de meses, y que lo compré de un
iba a decir amigo, no es amigo, es conocido, se llama Enrique Baltaná, es profesor de la Universidad de Sevilla. Yo coincidí con él en otra universidad y es lo último que se ha escrito sobre Antonio Machado. Y los dos vienen a coincidir en lo mismo. El libro de Dionisio Ridruejo es del 41, este es del 23. Y en este dice Baltaná que Antonio Machado lo titula así, para mí es muy significativo, poeta de todas las Españas. Poeta de todas las Españas, con la significación clarísima que tiene de cómo su hermano Manuel era el poeta de la derecha y Antonio Machado la bandera de la izquierda, ¿no? Y es falso eso, yo ahora no dispongo de tiempo para demostrarlo, pero se puede demostrar perfectamente y Baltaná en este libro lo demuestra. Ojo, Alfonso, esto no es nuevo, no es nuevo, yo se lo he oído explicar a Alfonso Sancho y yo lo he escrito algunas veces en mi blog, pero no viene al caso. Nuestro problema es por qué Machado no es capaz de escribir sobre Andrés de Vandelvira. Ahora dicen que, cuando dicen vayamos por partes, decía ya el destripador, pero eso no viene al que eso no se debe decir en una conferencia ni en un fervorín, ¿no? A ver, pero es que me gusta tanto probar el asunto. Entonces, claro, ¿cuáles eran los pasos que yo tenía para hacer esto? Lo primero, volverme a releer, que ha sido un gustazo, releerme entera la obra de Antonio Machado. Yo la he recitado, aquí hay algunos de mis exalumnos, y he recitado en clase pues, muchísimas veces poemas de Antonio Machado, pero volverme a leer entero la obra no lo había hecho, ¿no? Por lo tanto, quería constatar que efectivamente qué explicación tiene esta curiosa, quizá anómala, realidad en la obra de un poeta de la calidad de Antonio Machado. Voy a leerle muy breve, de vez en cuando voy a recitar algún poemilla, ¿verdad? Esto es lo más que hay de Antonio Machado. Si me tiembla la mano se llama temblor esencial. Lo tengo ya por la edad, antes no tenía, ahora sí. Pero no es que esté nervioso, es que me tiembla, que ya no puedo robar panderetas. Dice, a 2 leguas de Úbeda, la torre de Perogil, bajo el sol de fuego, triste burgo de España, el coche rueda entre grises olivos polvorientos. Allá el castillo heroico, en la plaza mendigo y chicuelo, una orgía de harapos. Pasamos frente al atrio del convento de la Misericordia, los blancos muros, los cipreses negros. Hace referencia a Torre Perogil, pero no dice nada más que eso. No hay nada más, ¿no? Hay un poema en el que dice, por un ventanal entró la lechuza. Se refiere a la catedral de Baeza. Entró la lechuza en la catedral, San Cristóbalón, un cuadro que hay de San Cristóbal a la derecha con el niño al hombro, dice, la quiso espantar al ver que bebía del velón de aceite de Santa María. La Virgen habló, déjala que beba, San Cristóbalón. Eso es lo único que Machado nos dice sobre algo así concreto en sus poemas de la catedral de Baeza. No dice nada, sencillamente él supone que ha entrado allí un ave, ha ido a beber el aceite y eso es lo que el poeta nos cuenta. Dice Domingo Indurain en algunos de sus libros, él pertenece a una línea de crítica de estudio de la literatura que se llama el neocriticismo, que es una corriente literaria que quiere ver a la obra aislada del conjunto de cualquiera, ¿no? Y entonces, con lo que yo no estoy de acuerdo. Yo no soy un don nadie, pero sí que me sumo a la línea, por ejemplo, de Ricardo Bullón, ya si estamos hablando de un peso pesado de la historia de la literatura española, y de Aurora de Albornoz, ¿no? Dice Indurain que considera de pésimo gusto, además de científicas, las averiguaciones sobre la vida privada de un individuo, aunque sea artista. En mi opinión, dice él, la problematicidad de la poesía del joven Machado se impone al crítico al analizar las obras posteriores, al comparar unas con otras. Baltanás tampoco en este libro está de acuerdo. El último libro que compré, lo compré el lunes en Córdoba, y es una biografía de Miguel Hernández, de un tal Ferris, que está editada por algo de la Diputación. Por cierto, no veo ningún político, no veo ni el presidente de la Diputación, ni sea al alcalde, no están, no. El primer día sí estuvieron. Sí, hoy no, es que no.
Hoy no. Pues será eso. ¿Cuánta que no es el tío guapo para que se hubieran hecho una foto al lado aquí de don Pedro? Pero bueno, vamos a dejar esto, que no están presentes para defenderse. Es verdad que no se debe estudiar la obra al margen del momento en el que, creo yo, ¿no? Creo que es defendible del momento en el que se opera. He aprendido muchísimo sobre Andrés de Vandelvira en este tiempo que me he dedicado a prepararlo. Siempre que escribes un artículo, siempre que te piden que diga algo sobre, te pones, estudias. Bueno, he descartado folio y folio, he leído libros y libros y lo he ido reduciendo todo lo que puedo. No voy a hacer ninguna aportación a partir de este momento. Pasamos a la segunda parte. Es decir, nos encontramos con un enigma, no es un misterio. Yo creo que tiene solución. Vamos a buscar una solución. Yo voy a irla diciendo y ustedes, vosotros, podéis ir pensando al hilo de lo que yo vaya diciendo. El problema es, si logramos formularlo bien, decía John Dewey, ya tenemos casi solucionado la mitad del problema. ¿Por qué Antonio Machado no dedica ninguno de sus poemas a esas ciudades reales? Soria, Baeza, Segovia, o su edificio, siendo ciudades declaradas monumentos de la humanidad y de no sé. Machado no. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que resolver. Nació Machado en 1875, el 26 de julio, si no me falla la memoria, en Sevilla. Y hay un poema muy conocido, que es posiblemente todos ustedes, es largo, pero bueno, siempre a la gente le gusta que lo recite. Dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario, mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gay trinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Soy clásico o romántico, no sé, dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo, espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía y al cabo nada os debo, me debéis cuanto he escrito, a mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el último día, el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Nace Machado, como digo, en Sevilla. Voy a ir contando algunos asuntos hasta llevarlo, digamos, muy ligero, arreándole, metiéndole prisa, hasta que llega a Baeza, Alcalá, donde está el reloj. Hasta que llega a Baeza. Digo que nace en Sevilla en 1875 y su abuelo, hay que hablar de su abuelo, se llamaba Machado Núñez, Antonio Machado Núñez. Su abuelo fue profesor, era médico, le decían en Sevilla, lo conocían como el médico del gabán blanco. Fue profesor de medicina, dio clase en Sevilla, dio clase en Santiago, dio clase en Cádiz, dio clase de asignatura, digamos, entre comillas, de ciencia, fue zoólogo, fue geólogo. En fin, el hombre, la verdad es que era un hombre muy culto y lo que a nosotros nos interesa especialmente es que en Sevilla hay una serie de personas que están promoviendo lo que se llama la institución libre de enseñanza. Esto para mí es capital. Machado se va a estudiar a Madrid porque su abuelo lo trasladan y entonces toda la familia se va a Madrid. ¿Por qué? Porque el padre de Antonio Machado,
que se llamaba Antonio Machado Álvarez, el abuelo era Núñez, de segundo apellido, tenía menos dinero que el que se estaba bañando, no tenía ni un duro el gachón, con lo cual el pobre tico mío se fueron toda la familia con el abuelo a Madrid, se van a Madrid. Y entonces el abuelo se empeña en que sus nietos estudien en la institución libre de enseñanza, que era, digamos, ahora se diría un supercolegio, era un supercolegio, con una gente muy brillante, dando clases. Él era muy institucionista, el abuelo, no así el padre, que no era krausista. De hecho, el más pequeño de los hermanos, José, no llega a estudiar en la institución libre de enseñanza. Llega Antonio Machado con 8 años a Madrid y fue un alumno absolutamente malo. Académicamente hablando, fue un alumno pésimo. Era un alumno pésimo. Era un niño y luego de hombre también lo fue, un hombre tímido, retraído. Toda su vida se moverá desde que era chaval, en torno a su hermano. Él tiene un hermano que a él se vanagloriaba mucho porque le llevaba solo 11 años y decía que siempre había un momento en el año en el que los dos tenían la misma edad. Su hermano es Manuel, su hermano era muy brillante, estudió, bueno, en aquella época esto podría dar casi para una verdadera conferencia. ¿Por qué estudiaba la gente entonces Derecho y Filosofía y Letras? Lo estudia Ortega, lo estudia Antonio Machado, Pedro ha citado a mi abuelo hace lo mismo, Filosofía y Letras y Derecho, etcétera. Eso es lo que hace Manuel Machado. Sin embargo, Antonio Machado no logra terminar nada, no logra terminar ni el bachillerato. El bachillerato no lo tengo aquí apuntado, perdona, me voy a ir saltando así de un lado para otro. Creo que lo termina con 25 años, la carrera la termina con 43. Y él mismo decía de que era un muy mal estudiante. Desde primera hora su timidez le lleva a sentirse muy viejo. Él se llama a él mismo viejo. Y aquí hay unos poemas que dice: me dijo un alba de la primavera, yo florecí en tu corazón sombrío, a muchos años, caminante viejo, que no cortan las flores del camino. Y en otro poema de Campos de Castilla, ya su mujer muerta, escribe: por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Había ido Antonio a Madrid con 8 años, se llega a Baeza en 1912. Ya tiene una edad, pero no solo una edad, sino una experiencia de vida. La experiencia de vida es que ha estado varias veces, 2 en concreto, ha estado en Francia, en París. En 1907 empezó a dar clase en Soria. En 1912 se casó con su mujer, Leonor Izquierdo Cuevas, una niña. De hecho tiene que esperar, se enamora de ella. Él tiene en ese momento, hacerle las cuentas, 30 y tantos años, 35, y ella tenía 14. Tiene que esperar 2 años incluso para que ella cumpla 16, poder casarse con ella, con la mala fortuna, con el desastre de que el pobre Machado se va con su mujer a París y allí contrae una enfermedad que tienen que volverse a Soria, y en 1912, el 1 de julio, ella muere, o el 1 de agosto, ahora mismo de memoria no me acuerdo, creo que el 1 de agosto. Muere su mujer y entonces el hombre se queda desolado, claro. Él esperaba que su niña, como él la llamaba, podía salir de aquella enfermedad. Y así el hombre sale pitando de Soria. ¿Por qué se quiere ir de Soria? Bueno, pues se quiere ir de Soria porque no quiere estar acordándose de su mujer de continuo, ¿no? No se quiere estar acordando de su mujer. Los campos de Soria, de los que él estaba profundamente enamorado, y de su mujer, le resultan insoportables, ¿no? Por eso el pobre dice: yo me quiero ir de Soria, como sea. Pero claro, había sido mal estudiante, mal opositor, y quería irse a Madrid. Claro, aquello era imposible, no tenía nota ni puntos para irse a Madrid. Entonces desea irse a Cuenca, no le sale, aquello no le sale lo de Cuenca. Y el pobre, lo único que le ofrecen, le ofrecen Baeza. Pero él no quería ir a Baeza, él no quiere ir a Baeza. Él llega a Baeza, quienes saben muchísimo y lo han estudiado son los hermanos Chicharro Chamorro, dedicados a la literatura, digamos entre comillas, profesores, catedráticos
doctores en literatura y que le han dedicado mucho tiempo. Sobre esto podríamos hablar, sobre casi cada renglón que tengo aquí, incluso yo mismo podría hablar mucho rato, pero hago gracia de... También él ha publicado 2 libros. Un mismo libro que se edita en 1902, aunque dice en la portada que fue en 1903, pero era falso, fue en 1902, hubo un error, y luego ese mismo libro retocado lo vuelve a publicar en 1907. La historia de la llegada a Baeza es un poema, porque el hombre no sabía que él lo iban a dejar en la estación Linares Baeza, pero él pensaba que eso estaba en Baeza. Se vio allí que lo soltó el tren en la mitad de la nada, en fin, todo eso podríamos contarlo. Y profesor, poeta, viudo, se quiere ir de Soria y la realidad es que él llega allí a Baeza con lo que hoy denominaríamos una auténtica depresión, deprimido, absolutamente deprimido, y él no hace nada más que recordar desde Baeza las tierras de Soria, y dice: es la tierra de Soria árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa dejando entre la hierba olorosa sus diminutas margaritas blancas. La tierra no revive, el campo sueña. Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. Podríamos haber elegido muchos poemas distintos, mejores, más breves, más explícitos, más... He ido eligiendo poemas que pudieran ser amables al oído de quienes hoy iban a estar aquí. No me demoro en más detalles. Sí sabemos que va a estar en Baeza 7 años y 4 días. Lo de los 4 días es muy de Dámaso Chamorro. 4 días, ¿no? 7 años y 4 días. También me dio clase. Y dice Machado de Baeza, dice que es un poblachón húmedo y frío, entre andaluz y manchego, donde se sentía desterrado. Le escribe a su amigo Juan Ramón Jiménez, casi recién llegado, le dice: cuando perdí a mi mujer pensé pegarme un tiro. El éxito de mi libro, se refería a Campos de Castilla, recién editado, me salvó, y no por vanidad, bien lo sabe Dios, sino porque pensé que si había en mí una fuerza útil, no tenía derecho a aniquilarla. Es curioso, luego muchísimos años después, en 1956, casi puedo decirlo creo de memoria, muere la mujer Zenobia Camprubí Aymar, no lo tengo aquí apuntado, Zenobia Camprubí Aymar, y Juan Ramón Jiménez, cuando se le muere su mujer, justo eso es lo que pide al médico, que le diera una pistola también, ¿no? En fin, se ve que... Dice Machado de Baeza: de la ciudad moruna tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas, con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Lejos los montes duermen envueltos en la niebla de otoño maternal. Descansan las rudas moles de su ser de piedra en esta tibia tarde de noviembre, tarde piadosa, cárdena y violeta. El viento ha sacudido los mustios olmos de la carretera, levantando en rosados torbellinos el polvo de la tierra. La luna está subiendo, amoratada, jadeante y llena. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra, caminos de los campos. ¡Ay! Ya no puedo caminar con ella. A esto también se le llama manierismo, algo que también va a compartir con, en este caso, creo que casualmente con Vandelvira, ¿no? Esa maniera, bueno, no me extiendo por aquí, ¿no? Le escribe a Unamuno desde Baeza y le dice: esta Baeza que llaman la Salamanca andaluza tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de segunda enseñanza y apenas saben leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad más poblada de mendigos y de señoritos arruinados a la ruleta. Y añade en otra carta a Miguel de Unamuno: yo sigo en este poblachón moruno sin esperanzas de salir de él, es decir, resignado
aunque no satisfecho. Para salir de aquí tendría que intrigar, gestionar, mendigar, cosa incompatible, no sé si con mi orgullo o con mi vanidad. Es muy curioso porque se conservan otras cartas donde efectivamente sí gestionó, sí mendigó, sí quiso buscar quien lo pudiese recomendar, especialmente Francisco Ginés de los Ríos, porque la gente de la Institución Libre de Enseñanza en esto también nos daría para otra historia, ¿no? La enseñanza no le gusta, está en un pueblo que no le gusta, viene con una depresión y, como veis, he leído el poema del atardecer de Baeza y me parecen unos poemas preciosos, ¿no? Es decir, cómo él se fija en esos momentos, en la luminosidad, en los olivares, él tiene ojos para pasearse por la muralla, mira la naturaleza, digamos, mira todo lo que son espacios naturales no tocados por el hombre, ve la naturaleza e incluso el campo, ve los olivares que rayan las lomas, ve el Guadalquivir, los campos bien labrados. No le incomoda, fijaos, en su soledad y en su incomodidad baezana, irse dando un paseo de Baeza a Úbeda para tomarse un café o sencillamente a comprar cerillas. Hay 8 kilómetros y siempre iba vestido de negro, muy mal vestido, normalmente muy sucio, muy sucio. Por eso antes, cuando he leído su retrato, dice, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Iba muy mal vestido siempre, muy mal vestido, incluso eso sucio, era muy descuidado, no le interesaba, ¿no? No le asustan los paseos largos, su corbata, sus zapatos de vestir, y así arrimarse a los campos de labranza, tierras de pan llevar, vides y sobre todo olivos y olivares, solo, triste, cansado, viejo, mas no tiene tiempo para el arte arquitectónico. No lo ve, se podría asomar a su instituto y ver la catedral de Baeza. Está ahí, como diría Pedro Antonio Urbina en su Filocalia, o el amor a la belleza, ¿no? Míralo, solo míralo, si no te pido más, míralo. ¿Se acabó quizá el mejor Machado en Baeza? Hay quienes dicen que no. Por ejemplo, los Chicharros Chamorros. Alfonso Sancho decía que sí. Alfonso Sancho decía que los baezanos estaban muy orgullosos de Machado, pero en realidad Machado no quería ver a los baezanos. El hombre tenía una vida muy limitada. Insisto, el hombre llegó en un mal momento, con su depresión. Incluso hubo una chica relativamente joven, hija del director del instituto, que estuvo, digamos, bebiendo los vientos por él, y él ni siquiera se da cuenta. Dice Dámaso Alonso, llega a Baeza con el corazón desgarrado, y continúa, ni la belleza del campo ni las joyas del arte patinadas por los siglos de 2 ciudades logran apartar su pensamiento de aquel centro obsesivo. Su corazón está en el Espino. Así es como se llama el cementerio de Soria, y allí, sobre la curva del Duero, en la tierra soriana. Escribe Machado, Señor, ya me arrancaste lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Ya tenemos a Machado en Baeza. Ya está Machado junto a la obra de Vandelvira. Insisto, y paso ya a Vandelvira. Necesario hablar, creo, aquí, porque aquí está habiendo personas, no he podido venir ahora, he estado fuera de Jaén, pero hago firme propósito en venir a las próximas conferencias para seguir aprendiendo sobre él. La vida de Vandelvira, ¿no? Digamos que me importa del arquitecto como elemento pasivo en esto que estoy hablando. Es decir, ¿por qué no habla Machado de Vandelvira? La nula relación que existe entre este y aquel, la justificación de estas palabras que es mía, ¿no? Es decir, que al final le dije a Juan, ¿tú sabes lo que dijo Machado de Vandelvira? Me dijo Juan, ¿que el qué? Digo, nada. Digo, ¿cómo que nada? Digo, no dijo nada. Si queréis os doy una conferencia sobre eso, vamos, perpetro, ¿no? Que es lo que estoy haciendo. Entonces, no me detengo apenas en Vandelvira, pero insisto, he aprendido mucho, me comprometo a seguir aprendiendo más. Ayer por la mañana, tengo testigo, una persona en Córdoba me dijo, me he enterado que va a dar conferencia en Vandelvira, y ¿tú crees que la gente en Jaén sabe quién es Vandelvira?
No le contesté. ¿Para qué vamos a contestarle? Pues nos vamos a enfadar. Digo, yo lo que me he quedado absolutamente asombrado, y el otro día me hizo una reflexión una persona que sabe mucho de él, la cantidad de trabajos que tiene Vandelvira de Cuenca a Málaga. Es decir, todo lo que es la zona en la que él se mueve. Entonces, el otro día me dijo una persona, muchas de las obras son atribuidas, no lo sé. Desde luego pasando desde Alcaraz, Tramara, todo el reino de Jaén. Es verdad que todos los dominios santiaguistas de alguna manera lo fueron reconociendo como no solo un arquitecto espléndido, sino también en su modo de trabajar la piedra, ¿no? Cómo trabajaba la piedra. No lo tengo aquí apuntado y ahora se me ha ido. Si alguno me puede ayudar, ¿cómo era el corte de la piedra? Te lo dije, Jacinto, que lo había aprendido. ¿Lo recordáis? ¿Cómo? Estereotomía, muchísimas gracias. Yo cuando lo leí pensé que eso era lo que me había hecho a mí Antonio Gómez cuando me operó de las hemorroides. Yo dije, algo de eso debió hacer Estereotomía, muchísimas gracias. Sí, pero yo he estudiado mucho arte. Yo nunca había oído esa palabra y efectivamente luego pensando, mirando en la catedral el corte de las piedras, una de dos, tú sabes cortar las piedras de ese modo concreto o tú no eres capaz de trasladar a la piedra lo que puedes imaginar en un boceto dibujado, ¿no? Nunca lo había. En Baeza encontramos la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora, la Capilla de los Benavides. Sí he logrado una cita de su hijo que dice que es la mejor capilla particular y más bien ordenada que hay en España. Sabéis que está derruida. Está el Ayuntamiento, en Úbeda la Sacra Capilla del Salvador, maravillosa, la iglesia de San Nicolás, el Hospital de Santiago, una maravilla, la iglesia de San Nicolás, especialmente la portada principal, hay palacios que me dijo Juan, Vela de los Cobos, Marqués de la Rambla. Estuve hablando con un señor que se dedica a eso, para la UNESCO, catedrático en la Universidad de Córdoba, estuve hablando con él el domingo por la noche y me estuvo hablando del Castillo de Canena, me estuvo hablando del Castillo de Canena y entonces él también me dijo, bueno, hay algunas obras, algunos que se le atribuyen, y en Jaén la Catedral de la Asunción, que me parece sencillamente increíble, me parece una verdadera maravilla. Entro en los últimos minutos de las palabras que le estoy dirigiendo. A ver que yo mire por dónde voy. Pues ya está, ya sé por dónde voy. 7 años, 4 días, nos dice Dámaso Chicharro, que estará Antonio Machado viendo y dando clase, paseando por la muralla de Baeza, escribiendo, pensando, a la sombra imponente de Vandelvira. Mira los atardeceres, contempla los olivares, las tierras ocres y los blancales, los montes plomizos, las sierras lejanas, pero no capta la belleza imponente de la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora de Baeza. Allí arriba, en la parte alta del pueblo, al sur de este, las tonalidades volubles de una torre dorada por el sol que la hace de oro al amanecer y al atardecer, las nieblas que la envuelven y hacen invisible la piedra. ¿Por qué no escribe un mal verso sobre Soria, Baeza y Segovia? ¿Por qué no escribe un mal verso sobre esas obras maravillosas de Vandelvira? ¿Por qué Machado no capta esa realidad con ese grado de evidencia plena, absoluta, morrocotuda que tiene? La ciudad sí es verdad que la hallamos en la poesía de Machado, es cierto, alguno que pueda estar escuchando es cierto, pero parece una ciudad siempre de juguete, nunca la identificamos como Soria, Baeza, es una ciudad de juguete, ingenua, desrealizada, se presenta al lector sin que falte detalle, casi se podría afirmar que se trata de una representación ideográfica con sus calles, sus plazas, la iglesia, la torre con campana, la cigüeña, una casa con balcones, es una realidad diminuta que la podríamos casi meter en un fanal, no es, lo contaba en algún autor, decía, parece un pueblo navideño de un Belén. Y dice Cansino Asén, y sus pueblos de viñeta antigua son unos lugares comunes. Machado no distingue la belleza de la ciudad
es un alumno, ya os he dicho, indolente. Él escribe a Azorín en una carta, le dice: he sido hecho una vida desordenada en mi juventud y he sido algo bebedor sin llegar al alcoholismo. Yo este texto no lo había oído nunca. Sé que era hombre muy proclive, pero eso era muy normal con la gente, ¿no? Pero que hubiera bebido no me suena ni lo había leído. Lo dice él a Azorín, no sé con motivo de qué, ¿no? Pero fijaos, vuelvo a buscar por qué, cuál es la causa. Y esto no lo había leído nunca. He leído muchísimo sobre la institución libre de enseñanza porque me interesa muchísimo. No es que me interesaba, que me interesa. Y entonces nunca me había ocupado, nunca había caído, no recordaba quién había sido, quién se había encargado de dar clase de arte en la institución libre de enseñanza. ¿Quién ha sido, no? Es decir, porque sí que me consta que Machado sale a los campos con don Francisco, su maestro, y entonces aprende a ver el campo. ¿Pero quién le dio clase? Pues mirad, le dio clase un señor del que yo no había oído nunca, ahora lo he aprendido, se llama Juan Facundo Riaño. Hay incluso una tesis doctoral sobre él, la estuve mirando, etcétera. Había asuntos con los que estaba de acuerdo con él y otros en los que no. Ha recibido clases de unos maestros absolutamente excepcionales. Este Juan Facundo Riaño es un hombre que está contratado en Inglaterra, lo contratan casas particulares, la Casa Real, se dedica a las antigüedades, es un genio. Debiera haber dado unas clases maravillosas, pero esos profesores maravillosos que tiene Machado no logran imbuir en él nada en absoluto. Todo eso, todo el arte de piedra pasa como agua sobre la piedra. Es curioso, insisto, que los paseos con Francisco Giner sí que no dejan al niño indiferente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir apostando, ya tenemos algunos datos. ¿Por qué no lo ha visto? Es curioso. Llega y pasa un día. Federico García Lorca, perdonad, era un don nadie lo conocía, y sin embargo él se fija. Antonio Machado se fija en Federico García Lorca, que estuvo un día en Baeza, estuvo en una excursión que hacía Domínguez Berrueta, e incluso le llega a escribir a Unamuno, ¿no? Y le dice: un joven vivaz, elocuente, divertido, tal. Ve a Machado, que es un don nadie, y no ve la catedral con lo grande y lo hermosa que es. ¿Qué es lo que pasa, no? He ido todos estos días meditando a ver qué podría ser, qué distintos motivos había, y entonces he ido pensando unos motivos y otros, y al final he logrado hilvanarlo, a ver si lo logro hacer aquí sin que sea un juego de manos. Podríamos pensar y decir: bueno, pero hombre, es que no todo el mundo tenemos las mismas sensibilidades. Él podía ser sensible al campo, puede ser sensible a la pintura, puede ser sensible a la música y no serlo a la arquitectura, o no serlo, y ya con eso nos daríamos. Yo se me da muy bien la música, pero sin embargo no soy capaz de dibujar. Pues ya, punto y final. A mí se me antoja excesivamente pobre esa explicación, ¿no? Hay una realidad, me iba a extender en esto, pero no lo voy a hacer. Digamos, si es verdad que soy doctor en literatura y que podía decir mucho de la literatura, de la obra poética de Machado, pero me voy a pasar esto, de cuáles son esas etapas de Antonio Machado en la última, en la que Machado pasa de querer... por su intimidad, pasa la realidad por su intimidad. Esto es muy romántico, incluso de la literatura romántica. Quiero decir, todo lo que él vierte en sus poemas ha pasado antes por su caletre, por su sensibilidad. El poeta no es capaz, por motivos que ahora explico, de intimar con la belleza pétrea de un edificio. Él sabe que una palabra ciprés, yo hablo de ciprés y me remite rápidamente a cementerio, muerte, sufrimiento, soledad, pero la piedra no le dice absolutamente nada. Esa bóveda vaída, ese arco de medio punto, ese equilibrio entre las partes de una portada, nada. Las ve pero no las mira, no le remiten a ninguna realidad distinta que las que son portada, torre, bóveda, arco.
Esto para Dámaso Alonso, en esta etapa de Baeza en la que está, es porque el poeta sencillamente había llegado a un punto de enorme tristeza. No le interesaba ya tanto la poesía como otras realidades. A lo mejor esto produce un poco escándalo. Le interesa más la filosofía, entre otras cosas porque el único modo que tenía de salir de Baeza era terminar la carrera. Y como no tenía la carrera terminada, pues tenía que estudiar filosofía y ya da lástima. Aquí tengo algunas cartas escritas a Unamuno pidiéndole por favor que cuando ya vaya a Madrid a examinarse, que el tribunal sea benevolente, etcétera. Dice el mismo Machado: poeta ayer, hoy triste y pobre, filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. La poesía de ayer que era oro la ha cambiado ahora por moneda. Es obvio, ya estamos viendo que Machado no capta la belleza que encierra una ciudad y por tanto tampoco la obra de Andrés de Vandelvira. Pero me van a permitir que yo haga un distingo como filólogo: ver, mirar, contemplar. Si yo miro hacia esa puerta, veo efectivamente que allí hay una cámara, la veo, pero no la estoy mirando. No. Si la miro, la calibro. Ahora digo, mira, tiene 3 patas, es negra. Si la quiero contemplar, digo, encima me está grabando, que estoy haciendo aquí el imbécil, que llevo ya un buen rato, y entonces yo paso por delante de la Catedral de Jaén y la veo, como no verla, ¿no? Pero puedo no mirarla, incluso puedo no contemplarla. Es decir, no me paro a pensar cuántos millones de personas habrán pasado por esa catedral, cuál era la fe de aquellos que levantaron una catedral a Dios como esa, ¿no? Machado solo ve, ni mira, ni contempla, no contempla. ¿Por qué no contempla? Perdona, yo ese por qué lo he llamado muchas veces el abrelata de determinadas realidades, ¿no? Tengo la plena, absoluta confianza en lo que voy a decir. Eso no es de nacimiento, eso sencillamente es por falta de formación. No lo han enseñado a mirar ni a contemplar. Uno tiene eso que aprenderlo. Juan y yo hemos compartido enseñanza durante más de una década. Yo no sé pintar absolutamente nada, absolutamente nada. Y él sí tiene esa sensibilidad. Cuando le enseñaba a mis alumnos a escribir composiciones escritas, muchas veces les decía, asomaos a la ventana. Ellos se asomaban, gran revolución. ¿Qué veis? Campo, árboles. ¿Pero qué árboles? Pues árboles, olivos, decía alguno. Ah, olivos, muy bien, olivos. ¿Y qué más? Pues más árboles, más campo. Cuando pasan los meses y les ha enseñado a mirar, ya distinguen tierras calmas, ocres, distinguen que en el otoño, antes cuando llovía, crecían, y había tierras calmas, crecían las espigas, los campos de labor, como se llame, que no me viene ahora a la cabeza, distinguían ya el álamo del chopo, de cómo el chopo en el otoño se caía. Eso hay que enseñarlo y eso hay que aprenderlo. Sin duda, la estimativa de Machado, la graduación esa que todos hacemos de forma más o menos... Coño, perdón. Ay, suelta el buque tan pescado. Hay gente que ha preferido, ha valorado. Me parece bien, porque ha estimado mejor ver el partido de fútbol que venir a una conferencia, o no, o tienen otras realidades, y ustedes han tenido la deferencia de venir a escucharme. Los valores no cambian, los valores no cambian. El valor es una realidad propia del ser que lo hace preferible, y eso no cambia. Lo que cambia es mi estimativa. Es decir, yo puedo estimar más venir a la conferencia que ver al Madrid, o ver al Madrid. ¿Por qué? Bueno, pues porque hasta cierto punto eso es opinable. Machado, la estimativa que tenía con respecto al arte era cero. No lo estimaba en absoluto. Me ha asustado la primera, las otras dos no. Es decir, Machado le falta esa formación
Por lo tanto, yo no aprecio un vino. Seguro que aquí hay buenos catadores de vino. Y yo no lo aprecio, no aprecio un buen vino. Lo siento, no tengo esa formación. Nunca he valorado el beber vino como una realidad, quizá por ignorancia también, ¿verdad? Y falta de formación, el saber del vino. Y voy a dar otro paso más en la investigación, el viejo adagio medieval que dice: el obrar sigue al ser. Si yo soy malo, mis obras serán malos, serán obras torcidas, egoístas. Si soy un mentiroso, mentiré. Si soy una persona leal, seré leal. Si no estimo, no lo veo, es que no lo miro, es que no lo... Y dice San Agustín en De Trinitate, en el libro 10, dice: nadie ama lo desconocido. ¿Cómo voy a amar a Vandelvira si no lo conozco, si no he leído sobre él, si no he profundizado en él, si no lo he mirado? Es decir, en la medida en que conocemos a una persona, la amamos más. Y cuanto más la conocemos, más perfecto será nuestro amor. En este caso, dice San Agustín, ningún hombre estudioso, ningún curioso ama lo desconocido, ni aun en la hipótesis de insistir con ardor en conocer lo que ignora. Machado hace exactamente lo que sabe. Al no contemplar, ni conocer, ni admirar la obra arquitectónica, al ignorarlas, no las valora. Muy por encima de ellas se encuentran para él el campo, la naturaleza, todo aquello que no sea propiamente urbano. Por esto me dirijo ahora al profesor Indurain, muerto en el año 2003. Le digo: profesor Indurain, Machado es ciego para las ciudades donde vive, ciego a las bellezas que atesoran porque carece de la formación y la estimativa adecuada para valorar lo que ve y no mira, y así no escribe un mal verso de la belleza que le rodeó en Soria, Baeza y Segovia. Realmente nunca miró a Vandelvira. He dicho. ¿Alguien quiere...? ¿Alguien quiere preguntar algo? Si alguien quiere o ha pensado algo o sabe algo, pues me ayudaría mucho si me lo dice o me lo... Muchas gracias antes por ayudarme. Paco. Yo, hombre, él es muy feliz porque sale de Baeza. Alfonso Sancho, no sin malicia, decía: los de Baeza están muy orgullosos de Antonio Machado, pero Machado no quería. Y entonces siempre los de Baeza te repiten: Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea, ¿no? No lo sé, es que realmente es muy difícil el llegar al hondón de esas realidades. Él está muy contento porque él se iba a ver, iba a poder estar con su hermano Manuel. Esa sí que es una referencia continua en su existencia. Mi hermano. De hecho, él, el poco dinero que empezaron a ganar los Machados, empezaron a ganarlo con el teatro. Manuel Machado sacó unas oposiciones de bibliotecario. Esto lo estoy estudiando también, todo esto lo estoy averiguando estudiando a mi abuelo. Estoy haciendo ahora un trabajo sobre mi abuelo. Entonces, un grupo de gente en Sevilla que se van a dedicar a las bibliotecas porque Francisco Rodríguez Marín los conduce por ahí. Él lo que quería era irse cerca de Madrid, porque en Madrid él podía ver a su amigo, a Ricardo Calvo, el actor, podía ver a los autores, a los editores, algunos, por ejemplo, a Martínez Sierra, quería que le publicase un libro, quiso y estuvo tanteando la posibilidad, eso incluso lo estuvo tanteando hasta el momento en el que en la guerra estaba en
en Valencia, que hiciera, su hermano José era pintor, pero por lo visto era un pintor muy malo. Yo no he visto nada de, o al menos no recuerdo haber visto quizá algún cuadro suelto. Pero, digamos, él lo que quería estar era en Madrid. Luego ya no te digo, de hecho, fíjate una cosa, Paco, y eso ahora no se puede hacer en un instituto, pero él tenía las horas de clase concentradas en 3 días. En 3 días. Entonces iba a Segovia, estaba 3 días y se volvía a Madrid. Luego ya todos sabemos que ya se descubrió en el 81 o en el 82 el libro de Yo soy Pilar Valderrama, ¿no? El que él hablaba de su Guiomar y se decía que era una señora que no existía, pero sí que existía de verdad, ¿no? Entonces, bueno, es una historia muy larga, el libro es muy interesante, incluso aquello, pero bueno, él ya Machado se va de Baeza, de Machado no vuelve nunca más ya a hablar de Baeza, ni vuelve a Baeza, y después de tantos años, hombre, allí había dejado, digamos, algunos conocidos por lo menos, ¿no? Se pasaban muchas horas allí en la botica de Almazán, jugando, viendo cómo los demás jugaban, o escuchando, jugando él con las cartas, haciendo jueguecicos con las cartas y tal, ¿no? Pero no lo sé, yo la sensación que he tenido siempre, esto me puede llevar muy lejos también, a un choque frontal con un poeta novelista conocido ya muerto, con el que yo, hablando una vez sobre Machado, yo siempre fui, y ya los últimos años a lo mejor ya, porque yo soy ya más viejo y ver la realidad desde otro punto de vista, fui un enamorado de Machado por su poesía y porque ese camino me lo había enseñado Alfonso Sancho. Y entonces yo lo había leído, lo había meditado, lo había escrito, lo había comentado muchísimo, muchísimo. Y entonces yo me da la impresión de que efectivamente aquel con quien yo discutí y él decía que era una persona triste y que era una persona egoísta, etcétera, creo que tenía en gran parte razón. No digo porque no los demás no lo seamos, egoístas, etcétera, etcétera, pero en Machado eso sí se da. No, entonces él se va feliz a Segovia porque desde Segovia tiene un enlace fácil con Madrid, que es lo que él siempre quiso. De hecho, aunque dice que no mendigó y tal, sí que mendigó, claro que mendigó él y su hermano, para poder buscar un instituto donde dar clases en Madrid, pero si es que no tenía punto. Sí, por favor. ¿Me dice su nombre? Dime. Yo creo que era un torero. Él hablaba mucho. ¿No está en eso en ningún sitio? Pues yo creo haberlo leído en una nota a pie de página. No me he traído las obras completas de Machado, pero dije, ¿a dónde voy yo con eso? No esperaba esto. Pero voy a mirar. Él habla mucho de, claro, él llega a ese casino provinciano donde la gente labra poco, miran a ver si llueve o no llueve, que seguimos haciendo lo mismo, y la gente jugaba muchísimo a la ruleta. Entonces, esos son los años en el que se está produciendo el turno de partidos, ¿no? Y entonces entre conservadores, que si vendrán los conservadores, que vendrán los liberales. Seguro que has visto fotografías de Baeza de aquellos años, o de Soria o de Segovia. Eso era inimaginable, ¿no? Es decir, cómo están las calles de sucias, sin empedrar, Quiero decir, nos estamos refiriendo a un mundo donde todo es muy, 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 muy pobre. Es decir, Madrid y poco más, el resto, ni periódicos, las revistas llegan con retraso. Él se quejaba mucho de que pedía libros y le llegaban con mucho retraso. Luego a los alumnos le hacía mucha ilusión porque él recitaba poemas en clase. La enseñanza, antes lo he dicho, no corregía exámenes, nunca corregía exámenes. Ojo, y tenía alumnos, tenía menos de los que ocupan esta silla aquí. No le gustaba corregir exámenes, le aburría. Los alumnos dicen que era entretenido.
Yo no lo sé, yo creo que a todo este perfil de personas, incluyo en ellos a mi abuelo, por ejemplo, la enseñanza era un medio de vida, tal, pero ellos propiamente no eran unos docentes. Carancha, el otro, hablaban de los bandoleros de Sierra Morena que estaban, y yo creo que sí, que era un torero, ¿eh? Pero si tú me dices que lo has buscado y lo habrás buscado, pero en internet lo has buscado. Pues no, bueno, ahora nos vemos, me dejas tu teléfono y yo lo hago por ti y lo aprendemos los dos. Hombre, es que te digo, es que este es el modo de... Yo nunca en mi vida me da vergüenza decir esto no lo sé, es que no lo sé. Entonces un alumno, esto me lo ha llegado a mí a preguntar un alumno. ¿Cómo era el nombre de la mujer de...? Yo, hombre, puedo conocer el nombre de Josefina Manresa, que es la mujer de Miguel Hernández, puedo conocer a la mujer de Juan Ramón Jiménez, pero yo, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la mujer de Manuel Machado, no lo sé. Te puedo dar algunos datos de su cuñada, pero ¿cómo se llamaba la señora? No me acuerdo, no lo sé. No me importa decir que no lo sé, no lo sé. Yo creo que sí que lo he buscado y que era un torero. Paco. Tú. Sí, pero bueno, pues esto lo buscamos.